Educación Física, episodio número 19. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo programa de Educación Física, el podcast. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez, del blog El Valor de la Educación Física, y estoy grabando el día 26 de febrero de 2016 en Araal, Sevilla. En este programa vamos a hablar sobre un trabajo que he llevado a cabo en competencia utilizando el deporte alternativo de la rosquilla. Pero antes quiero darte las gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los nuevos seguidores de Spreaker y los me gusta en iVoox, porque realmente estos gestos, estas valoraciones, estos comentarios hacen que ayude a crecer el podcast y cada vez llegue a más gente que está interesada en esto de la educación física. Y bueno, antes de comenzar con la temática, te quería comentar que para cualquier tipo de duda, sugerencia, pregunta, proposición o incluso un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho desde tal sitio. Me puedes encontrar por mi blog en la sección contactar, es decir, elvalordelaeducacionfísica.com/contactar. Allí encontrarás un formulario que rellenándolo en menos de 24 horas suelo contestar a todo. Y ahora sí, vamos al tema. Como te venía diciendo, el deporte alternativo de la rosquilla ha sido la excusa perfecta para realizar un trabajo competencial. Y en este podcast voy a abordar el cómo he realizado y desarrollado esta unidad didáctica. Según la planificación, que ya publiqué casi a principios de curso, y te dejo el enlace en las notas del programa, llegado el mes de enero-febrero nos tocaba abordar este deporte alternativo. Así que me dispuse a ello de un modo un tanto diferente al habitual. En esta ocasión no iba a ser yo el encargado de desglosar, de destripar las normas, las reglas de este deporte completamente desconocido para los niños, sino que serían ellos mismos los que tendrían que hacerlo. ¿Cómo conseguí esto, no? ¿Cuál fue el planteamiento didáctico para generar expectación en los niños? Bueno, pues como te digo, he querido aprovechar el total desconocimiento que los niños tenían acerca de este nuevo deporte alternativo para realizar un trabajo por competencia. Así, el planteamiento base y de inicio fue el siguiente. Un día llegué a clase diciendo que había conocido un deporte muy atractivo e interesante, que me había gustado mucho y que seguro que les gustaría. A renglón seguido les pregunté si querían saber de qué se trataba y claro, la respuesta fue la esperada. Me dijeron que sí. Así que me dispuse a ponerles un breve vídeo que duraba unos 3 minutos, 4, en el que se aprecia cómo se juega a este deporte de la rosquilla. Justo después del vídeo, la pregunta que les hice era si querían jugar un pequeño campeonato ellos de este deporte. Y también la respuesta fue la esperada. Me dijeron que sí. A renglón seguido los reté. El reto fue: ¿seríais capaces de llegar a jugar el campeonato sin deciros absolutamente nada de las reglas del juego? Entonces, envalentonados por el reto, la respuesta fue casi como un resorte. Todos dijeron que sí, sí, claro que sí. Aunque siempre hay alguien que piensa un poquito, reflexiona y pregunta: ¿y cómo vamos a saber cómo se juega? Entonces, en ese momento, para esa pregunta, ya tenía yo preparada e imprimida la respuesta, que era: os dejaré el reglamento del juego. Ya había conseguido que ellos quisieran aprender el deporte y había conseguido que yo quitarme la presión, quitarme la función de ser yo quien enseñara, sino que le había cedido esa función de enseñante al reglamento. Entonces, una vez que conseguí llevar a los niños donde quería, bajamos a la pista e hice los equipos, más o menos equilibrados. Entonces, cada equipo tuvo que elegir un entrenador, que sería con el que yo personalmente intercambiaría alguna información, algunos consejos y algunas propuestas. Pero antes de que ellos eligieran el entrenador, les expliqué que este papel conllevaba una serie de funciones que tendrían que asumir, que eran elegir los ejercicios a realizar, mantener la cohesión y la unión del grupo,
fomentar una participación equilibrada y resolver de forma justa los pequeños problemas que pudieran surgir, evidentemente también con la ayuda de sus propios compañeros. Entonces, estas eran las 4 funciones principales del entrenador. Así que invité a los equipos a que pensaran, a que vieran, que valoraran la posibilidad de quién podría ser la persona ideal para el bien de su equipo que pudiera cumplir estas funciones. Una vez los entrenadores fueron elegidos, les di las primeras instrucciones. Les asigné a cada equipo un espacio donde poder entrenar. Les recordé la función y lo importante que sería intentar mantener la unión del grupo y la participación de todos. Les indiqué dónde se encontrarían en todo momento los reglamentos para que pudieran consultarlos y por si tenían dudas. Y claro, evidentemente, antes de empezar, pues deberían leerlos para ver con qué se jugaba, qué instrumento se utilizaba, qué reglas eran las básicas, etcétera. Y por último, a los entrenadores les propuse 2 juegos para que pudieran elegir que podrían utilizar para empezar a entrenar con sus equipos, independientemente de que ellos quisieran realizar otro u otros diferentes. Los juegos ya los conocían de otras veces para así facilitar el proceso y no hacer que estuvieran pensando en la dinámica del juego, sino en la dinámica general de hacer de entrenador, de entrenar ellos solos, etcétera. Entonces, estos fueron los juegos que utilicé en este momento, fueron el gato, en el que uno se la queda en medio y los otros intentan pasarse el móvil sin que el que está en el centro lo intercepte, y el juego de los 10 pases, en el que se hacen 2 equipos, uno trata de dar 10 pases consecutivos y el otro intenta evitarlo. Esta fue la dinámica de las siguientes sesiones. A principio de la clase, llamaba a los entrenadores de los equipos y les recordaba brevemente sus funciones y les ofrecía un nuevo juego para que pudieran elegir cuál les vendría mejor. Por lo tanto, cada sesión sumábamos un juego más. Tenían los 2 iniciales que les di, más otro. Entonces, ¿cuál era mi papel? ¿Cuál era el papel del maestro durante las sesiones? Pues, una vez que se había realizado el planteamiento y se conocía la dinámica de las sesiones por parte de los equipos, mi función consistía en pasar por estos equipos a observar de forma silenciosa a cada uno de los equipos en su proceder y en su funcionar. En el caso que observara algo digno de ser comentado, reglamento, participación del equipo, algún comportamiento, etcétera, se lo transmitía al entrenador, siempre mostrándole y dejándole claro que la última decisión de hacer o no hacer era de él. También es un buen momento este de la observación para ir anotando sobre una hoja de registro diferentes comportamientos sociales de los niños, de los equipos y de los niños, ¿no? Entonces, este fue un poco la dinámica de las 3 primeras sesiones, que fue lo que duró, bueno, la unidad didáctica duró 4, pero los entrenamientos duraron 3 y como les había comentado que si querían jugar un campeonato, el último día de la unidad didáctica, es decir, el cuarto, lo destinamos a realizar la competición. Antes de empezarla, les hice hincapié en la importancia que tenían todos los equipos y lo agradecido que teníamos que estar a todos, porque si no existieran dichos equipos, no podríamos realizar el campeonato. Eran rivales, pero a la vez compañeros. Entonces, siempre me gusta resaltar este aspecto de colaboración en medio de una competición. Otro punto en el que puse especial atención fue el reglamento. Ya los reté a que se aprendieran el reglamento, a que si ellos eran capaces. Entonces lo importante de la competición no era el resultado en sí, sino haberlo pasado bien, disfrutar del juego y saber que ellos mismos habían sido capaces de aprender un deporte completamente nuevo y diferente a lo conocido y habían sido ellos solos. Ellos solos lo habían conseguido y eso era una parte importante de la competición. Como la sesión tenía 45 minutos para llevar a cabo la competición, poco tiempo, muy poco, me decanté por un sistema de semifinales, tercer y cuarto puesto y final. De este modo, cada equipo jugaría 2 partidos. Los partidos fueron de 5 minutos, en caso de empate, 2 minutos de prórroga y en caso de proseguir el empate al terminar la prórroga, se echaba a suerte, pares y nones. La verdad es que no tenía tiempo para más, así que ese fue el devenir último
de aquellos partidos que quedaban en empate. Yo hacía de árbitro, pero yo hacía de árbitro de un modo muy peculiar. Solamente pitaba una falta y así se lo hacía saber a los equipos o una infracción cuando alguien de algún equipo decía falta. De este modo, estaba favoreciendo al equipo que durante los entrenamientos había intentado aprender y respetar las reglas del nuevo juego. Después de cada partido, nos reuníamos brevemente para comentar algunas de las infracciones que se habían producido y estos comentarios redundaban de una manera muy positiva en el aprendizaje del deporte para el siguiente partido. Curiosamente, en todos los grupos se dio una coincidencia. Se alzó con la victoria no el equipo que a priori fuera más fuerte, sino el equipo que mejor conocía las reglas. Por lo tanto, este aspecto me valió para trascender a la educación física y mostrarle brevemente y de una forma muy práctica la importancia de conocer las reglas del juego en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la circulación, el conocer cuáles son las reglas de todo tipo de aspectos, que es muy importante conocerlas, ¿no? Y en cuanto a... Esta fue un poco la dinámica. ¿Cuáles son las competencias que hemos desarrollado? Ya que hemos hablado al principio de que hemos hecho un trabajo competencial. En cuanto a estas competencias, quiero comentar brevemente que puede variar en función de la comunidad autónoma o país que me estéis escuchando, o en el caso que estéis leyendo la entrada, pero se entenderá la idea, seguro. La comunicación lingüística. El trabajo en esta competencia es muy elevado, debido a que es a través de la lectura, la comprensión de esta y explicación de las reglas del reglamento entre compañeros, el principio básico sobre el que se ha asentado el conocer este nuevo deporte. El reglamento ha sido el maestro que ofrecía contenido, que ofrecía conceptos, ¿vale? Después estaba el maestro, el otro, en este caso yo, que ofrecía una guía, que ofrecía unas orientaciones, que ofrecía otro tipo de cosas, pero el que ofrecía los conceptos no era yo, era el reglamento, y de aquí la importancia que ha tenido la comunicación, la competencia de la comunicación lingüística. Por otro lado, la competencia digital, y esta competencia estaba presente debido a que las reglas las tenía puestas en el blog y podían ellos consultarlas en su casa por las tardes, y de hecho se les invitó a ello, que si estaban aburridos, que si querían saber más sobre el reglamento, pues que consultaran el blog, que es donde estaban las reglas. Por otro lado, aprender a aprender. Qué duda cabe que los niños estaban aprendiendo ellos solo un nuevo deporte. Ellos estaban aprendiendo a aprender. Sí, podían aprender solos. Por otro lado, la competencia social y cívica. Ellos mismos han gestionado su organización, sus conflictos, sus puntos de desencuentro, sus intereses, y todo en favor de un bien común, su propio equipo. Por otro lado está el sentido de iniciativa, la competencia de sentido de iniciativa. Con este planteamiento, los propios niños han tenido que tomar sí o sí la iniciativa en todo momento para el aprendizaje de este deporte. No valía el hecho de esperar que fuera el maestro el que dijera lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Han sido totalmente autónomos y han tenido que tomar la iniciativa para determinar qué juego hacer para poder entrenar, qué reglas querer aprender, etcétera. Y también hemos estado trabajando lo que es la competencia de la conciencia y expresiones culturales. El juego ha sido un elemento cultural y una forma de expresarse no solo de esta sociedad, sino de todas las culturas desde que existe el ser humano. Entonces los juegos y deportes alternativos son una realidad y seña de identidad de la sociedad actual. Estamos en un momento histórico de cambio y también a nivel deportivo se refleja esta realidad, o al menos a nivel de educación física, en el que cada vez más aparecen deportes alternativos que ayuden y fomente lo que es una educación en valores y una educación equitativa, sin que un deporte, como puede ser el fútbol, más tradicional, venga cargado de ciertos prejuicios, que si son de niños, que si esto y que si lo otro.
Entonces, solamente la competencia matemática queda un poco excluida de este planteamiento debido a que se ha puesto especial interés en su conocimiento, más allá de querer jugar con puntuaciones, con tiempo, etcétera. Debido a que ha sido la primera toma de contacto, este aspecto lo hemos querido dejar un poco al margen para así no hacer excesivamente compleja la unidad didáctica y la puesta en funcionamiento. Entonces, resumiendo y concluyendo, me gustaría decir que el planteamiento didáctico basado en el trabajo por competencia que se ha realizado para desarrollar y abordar el deporte alternativo de la rosquilla me ha resultado sumamente atractivo el ponerlo en práctica. Además de desarrollar un trabajo competencial, como hemos visto, el papel que toma el maestro dirigiéndose solamente a los entrenadores y esto a sus equipos, lo cual estamos utilizando ahí un estilo de microenseñanza, permite al maestro quedar como guía, como coach de todos los equipos, lo que posibilita poder realizar una observación externa y sistemática de los entresijos que se van desarrollando en los equipos y de este modo poder ajustar las situaciones de enseñanza-aprendizaje con mayor objetividad. Y la evaluación que se hace de forma diaria, pues digamos que esa observación sistemática que se hace pues repercute de un modo positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede ajustarlo. Otro aspecto que me gustaría resaltar fue el lanzamiento del reto al inicio de la unidad didáctica, porque es un aspecto que motivó y generó una mayor implicación con la metodología planteada por parte de los niños. Y prácticamente hasta aquí este planteamiento didáctico que sin lugar a dudas, pues evidentemente puede ser extensivo a otras disciplinas deportivas, juegos y cualquier otra cosa. Y como siempre digo, imaginación al poder. Si este planteamiento te inspira llevarlo a cabo de otro modo diferente, la verdad que estaría encantado y muy agradecido de poder conocerlo. Para ello, pues solo tendrías que dejar un comentario en la entrada un comentario en esta entrada, o bien hacérmelo llegar a través del valordelaeducacionfísica.com/contactar. Y para terminar, y si te ha resultado interesante este podcast, si lo estás escuchando, me sería de gran ayuda y estimularía a seguir con este proyecto el que me dejase una valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta en iVoox o en Spreaker. Ya sé que hacer una valoración en iTunes a veces resulta una tarea compleja, pero bueno, sobre la aplicación de podcast, tanto si tienes un iPhone como un iPad o si tienes iTunes, tanto en Mac como en PC, pues sería buscar en podcast y buscar educación física, y una vez que estés en búsqueda y hayas encontrado el podcast educación física, ir al apartado de reseña. Y nada, como te digo, estaría encantado, y prácticamente esto estoy en el día de hoy, y solo me queda darte las gracias por estar al otro lado, bien del auricular o bien si estás leyendo de la pantalla, porque sin vosotros y sin vuestro feedback, que me llega muchísimo y muy agradable todo, nada de esto tendría sentido. Así que, como siempre, muchas gracias por estar ahí, que tengas un muy buen día y un fuerte abrazo. Hasta entonces, adiós.